buenas noches con cada uno de ustedes, jóvenes hermanos en el Señor. En esta ocasión quiero dedicarme un espacio para hablar acerca del fundamento mismo, ¿no? Y está basado en lo que el Señor Jesús le dice en el Evangelio de según San Mateo capítulo 16, el verso 18. San Mateo, capítulo 16, el verso 18. Es un verso muy conocido, casi continuamente estamos hablando, pero sin embargo, cada vez es más profundo, cada vez Diosito nos habla, ¿no? Por esta palabra, dice así en esta forma. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queremos dedicarnos a hablar, sobre todo, sobre el fundamento mismo, ¿no? Y cuando leemos, por ejemplo, el libro de Judas, en el verso 20 y 21, y nos dice sobre todo en el verso 20, dice, ¿no? Que debemos edificar nuestra vida en nuestra santísima fe, ¿no? Y cuando menciona la palabra santísima fe, está hablando en la doctrina en la cual vamos a ser edificados, ¿no? Personalmente, individualmente cada persona. Pero también en Efesios capítulo 2, el verso 22 nos dice, ¿no? Que somos edificados, ¿no? Como un edificio, como un templo, para hacer la habitación y la morada de Dios. Así que tenemos una edificación personal, individual, con cada uno de nosotros, pero también hay una edificación en conjunto, porque personalmente cada uno de nosotros somos iglesia, somos el templo, somos la morada de Dios, pero corporalmente, ¿no? También somos edificados como una casa espiritual, como un templo del Señor. Y entonces, ya que vamos a hablar del mismo fundamento, y acá vamos a encontrar en la escritura, ¿no? Bueno, hay muchas escrituras que hablan. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:4 dice, acercaos a él piedra viva, desechada por los edificadores, más para Dios preciosa y escogida. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Así que cuando hablamos, vemos la iglesia hay muchas metáforas para entender, ¿no? La iglesia se le presenta como una novia, como la esposa, como el cuerpo de Cristo, como un edificio, como una casa, como, ¿no? Como las ovejas, ¿no? El redil, todo ello. Pero en esta ocasión vamos a hablar la iglesia como un edificio espiritual. Entonces, nuestro Señor Jesús había preguntado en el versículo 13 de Mateo 16, le había dicho, ¿qué cosas piensan ustedes? ¿Qué dicen de mí la gente? ¿Qué están diciendo? Bueno, ellos dijeron, bueno, que tú eres Juan el Bautista, y aunque Juan Bautista había muerto, se quería poder haber resucitado y leer a Jesús, ¿no? Algunos decían, bueno, dicen que eres el profeta Jeremías, Elías o algún otro profeta. Muy bien, eso dicen la gente, pero Jesús les mira a ellos fijamente, les dice, bueno, eso están diciendo de mí, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? No sabemos qué tiempo se demoró Pedro para responder. Hubo un silencio, o hubo entre los discípulos preguntarse si alguien sabía quién era Jesús. Entonces Pedro abre la boca y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ah? Y cuando eso declara Pedro, Jesús le dice, ¿no? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, ¿no? Tú también te llamas Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia,
que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? El Señor dice ahí, tú eres pequeña piedra, y sobre esa gran piedra, que era Él mismo, sobre esa declaración que Jesús es el Hijo de Dios, sobre ello va el Señor edificar su iglesia. Importante notar algo acá. Él es la roca en la cual Cristo va a edificar su iglesia. Por veces hay una confusión o un mal entender acerca de los dones espirituales, ¿no? Porque en sí, los dones es Cristo en su iglesia, ¿no? Él es el apóstol, Cristo es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. El don de servicio, el don de profecía, el don de lenguas, todo es Cristo. Él ha venido a su cuerpo, que es la iglesia, a su templo, como dice Efesios en el capítulo 1, el último verso, que Él lo ha llenado en su iglesia, todo. Así que los dones es Cristo, ¿no? Él es palabra de ciencia, Él es profecía, Él es discernimiento, Él es lenguas, Él es interpretación, Él es el don de servicio, Él es el don de exhortación, Él. Pero ese de Cristo ha venido a nosotros como una vasija. Por eso Pablo dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Para que la excelencia de Él sea sobre nosotros. Así que es Cristo. Entonces, cuando hablamos de la edificación de la iglesia, ¿con qué vamos a edificar? Con Él mismo, con lo que Él nos ha dado, con lo que es de Él, entonces se edifica la iglesia. Jesús dice por eso, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando hablamos acerca de todos los dones, ¿sabes qué? Ningún don es mayor, ¿no? Ningún don es mayor. Todos los dones, ¿no? Es más que otro, todos. Y cuando nosotros vemos las columnas, por ejemplo, del tabernáculo de reunión, todas las columnas tenían el mismo tamaño y tenían el mismo peso, todas las columnas, ¿no? Bueno, y quiero hablarles, quizás nos es difícil explicar y decir, ¿no? Hablar del fundamento mismo, el apóstol Pablo, ¿no? Y queremos algo comenzar, que esto debe ser fundamental en la vida de aquel que quiere servir al Señor. En Corintios 3:9 dice, ¿no? Mas vosotros sois colaboradores de Dios. Nosotros los humanos, seamos hombres o mujeres, nosotros no hacemos la obra de Dios. ¿Ah? No hacemos la obra de Dios. Nosotros colaboramos con el Señor. Somos colaboradores. El que hace la obra, el que edifica, ¿ah? Es Cristo mismo. El apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La verdadera edificación es a través de su palabra, es por su espíritu y por todos los dones que el Señor lo ha dado a su iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de ese templo espiritual, para esa morada de Dios. Así como podemos leer, por ejemplo, Efesios 4:11, ¿no? Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y evangelistas. Pero en el verso 8 dice que dio dones, que dio dones. Así que nosotros por veces, en el afán de hacer quién es más que otros, hemos hecho que estos 5 dones esté por encima de los otros dones. A mí también, yo también recibí una enseñanza por muchos años que el don de profeta es más que los otros dones.
o el don de apóstol está por encima de los otros dones. Pero nada de eso es verdad. ¿Sabes qué? Hemos recibido cada uno de nosotros, en particular, el don de Cristo, ¿no? El don del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que cada santo ejerza su ministerio, cada santo. Así que la iglesia, por veces hemos hecho una iglesia teórica. Teóricamente decimos que somos un reino de sacerdotes, de acuerdo a lo que dice Pedro en el capítulo 2, verso 9, ¿no? Y se habla tantísimas veces, pero eso es en teoría. En una práctica dentro de la vida de la iglesia local no funciona, no existe el sacerdocio, porque cada uno de nosotros nos hemos convertido ministros. ¿Ah? Porque el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que cada uno de los creyentes ejerzan en servirle al Señor. ¿Ah? Cada uno de nosotros. Así es que esto es importante, que somos colaboradores de Dios, Dios a través de su palabra, de su espíritu y de los dones que el Señor ha dado, ¿no? Va a edificar su iglesia, un edificio, una morada de Dios. Pero vamos a volver nuevamente para hablar de qué, del mismo fundamento. En sí dice el apóstol Pablo, ¿no? En el capítulo 3 de Corintios, el verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? Y nadie puede poner otro fundamento de la cual está puesto, la cual es Jesucristo mismo. ¿Ah? O sea que Jesús lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, Pablo dice, como experimentado arquitecto, como conocedor de este asunto, he puesto el fundamento, la cual es Jesucristo. Ahora bien, la verdad que no hay una forma cómo explicar este asunto, ¿no? Acerca de Cristo. Quizá lo que vamos a encontrar un material abundante es en el Viejo Testamento, porque el Señor Jesús con el Viejo Testamento les habló los misterios del Evangelio. Los apóstoles también no tenían nada del Nuevo Testamento. Ellos con el Viejo Testamento les mostraba lo que estaba escrito, lo que decía acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de todo que concierne a Cristo y a su iglesia. Entonces, ¿dónde encontramos? Encontramos, para mí personalmente, creo no hay un lugar más bello para encontrar en dónde, en el tabernáculo de reunión, ¿no? Dice la escritura que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8, ¿no? Harás un santuario para mí, para yo habitar en medio de ellos. El siguiente verso dice, lo harás, ¿no? Conforme el modelo que te he mostrado en el monte, ¿no? Así que Dios le va a mostrar todo el modelo del tabernáculo. Y en el tabernáculo vamos a encontrar todo a Cristo. Pero como quiero hablar del fundamento, quiero hablar de 4 cosas, de 4 colores en el tabernáculo. Estaba en la puerta al atrio, ese mismo color estaba en el velo que entraba al lugar santo, y esos mismos colores estaba en el ingreso al lugar santísimo. Y esos mismos colores también lo acompañaba en el vestido de quién, de los sacerdotes y del sumo sacerdote. ¿Cuál era? Los evangelios. El blanco, el rojo, el dorado y el azul. Ahora bien, entonces ahí vamos a encontrar a Cristo en los evangelios. ¿Y cuántos evangelios tenemos? 4. ¿Ah? 4. El blanco, Jesucristo, ¿no? Sin naturaleza pecaminosa, que vivió
sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús es el único ser, nuestro Señor Jesús, el único ser que no tuvo naturaleza pecaminosa. No lo tuvo, ¿no? El ángel le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá, ese santo ser se va a llamar Hijo de Dios. ¿No? Jesús, el único que vivió todas las demandas de la ley y vivió conforme a la voluntad del Padre. Ahí estaba el blanco. Ahora bien, el rojo, que nos habla del sacrificio, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y que nos dice en Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad, en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre y por medio de su carne, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo. Entonces nos habla de qué? Del sacrificio perfecto de Cristo a favor nuestro. Ahora, bueno, estamos haciendo algo ligero rápidamente. El otro aspecto es el dorado. Jesucristo es Señor de Señor. En el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová, lo reemplaza la palabra Señor. Uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo judío es en aceptar a Jesucristo como Señor. Eso fue el gran problema de los judíos. Y este problema también de los romanos, porque los romanos tenían tantos señores, pero los cristianos tenían un solo Señor. Ahora bien, y esto es un asunto muy serio, Él es Señor. Una ocasión Jesús le dijo a los judíos, a ver, díganme ustedes, ¿de quién habló David por el Espíritu Santo? Dijo mi Señor a mi Señor, aunque en el Salmo dice, dijo Jehová a mi Señor. A ver, dígame, ¿de quién dijo? Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Ahora bien, importante hablar de esto. Mira, entonces, es el gran problema hoy de mucha gente. Y esto tiene que ver también con el nuevo nacimiento. Y el cuarto lugar estaba el celeste, que nos habla que Cristo era divino, Cristo era celestial, ¿no? Era el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Este asunto tiene que ver con qué? Con el mismo fundamento. Y queremos decirle algo importante. El fundamento no se aprende en una escuela, ni en un centro teológico, ni en una universidad, ni siquiera por una prédica, ni una enseñanza como esta que estoy hablando. Porque si el Señor no te abre el ojo del entendimiento, si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes entender lo que te estamos hablando en esta noche. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 1, el verso 13, ¿qué dice ahí? Que hemos sido engendrados de Dios, no de voluntad humana ni de carne, sino de Dios. Esto es por revelación, el fundamento se da por revelación. Por revelación. El Señor se revela. Es un encuentro personal, individual con Cristo. Y esa razón es que Jesús le pregunta, le dice, ¿qué dicen de mí? Y dice, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Entonces, el nuevo nacimiento consiste en esto, en la revelación del Padre, la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la Escritura. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces, y Jesús dice, sobre esto edificaré mi iglesia, sobre esta declaración que Jesús
es el Hijo de Dios. Y cuando uno lee San Juan capítulo 1, y dice, por Él fueron creadas todas las cosas, por Él, en Él y para Él. ¿Y cómo es que el Creador se hizo hombre, se encarnó? La mente humana no podemos explicarnos. Nuestra mente natural no percibe las cosas del espíritu. ¿Ah? Y entonces ahí tenemos las religiones que vienen ¿de qué? Del producto de la razón humana, del entendimiento humano. Por eso en el tabernáculo de reunión tenía una altura, ¿no? Que el hombre por su propio medio no podía mirar lo que estaba dentro del tabernáculo. Tenía que entrar por esa puerta. Y esa puerta es Cristo. ¿Ah? Es Cristo. Cristo, el ser santo. El único ser santo. Su nacimiento fue a través de una virgen. Vivió sin pecado. Se sujetó a toda la voluntad del Padre y murió en la cruz por nuestros pecados. Él no se merecía la cruz. Él es el único sacrificio por la cual nosotros vamos a ser salvos. Él es el Señor de señores. Aquel que dijo el Padre, siéntate a mi diestra, pondré a tus enemigos al estrado de tus pies. Es aquel que a ningún ángel dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él es Señor de señores. Por eso, en Primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 20, dice la palabra del Señor. Porque el Hijo de Dios vino a darnos entendimiento para hacer conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. ¿Ah? Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. La verdad que nosotros no entendemos tanto. ¿Ah? El apóstol Pablo dice que cuando fue al tercer cielo, huyó palabras que no se puede expresar y no se puede entender. ¿Ah? Hay cosas que nuestra mente natural no percibe, pero nosotros por fe sabemos que Dios es uno, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Quién se nos va a revelar? En el nuevo nacimiento, porque ahí nos abre el panorama del entendimiento. ¿Ah? Cuando Él se revela. Entonces, el evangelio que predicamos, el fundamento, ¿ven? ¿Qué es? Cuando vemos las escrituras, ¿qué es el fundamento? ¿Ah? Un encuentro personal con Cristo. La tuvo el apóstol Pablo, la tuvo Felipe, todos los apóstoles, lo tuvieron los creyentes en Éfesos, en el capítulo 19 de Hechos, lo tuvieron cuando Pedro dio el discurso en la casa de Cornelio, lo tuvieron un encuentro personal. Cada creyente, cada uno necesitamos de un encuentro personal con Cristo. En segundo, es revelación. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, el verso 15, dice, cuando le agradó a Dios, cuando llegó el tiempo, el Dios que me cogió en la vientre de mi madre, se propuso revelarme a mí y a su Hijo. El evangelio que he predicado no es según hombre ni por hombre, sino es por revelación de Dios. Así que Dios nos revela quién es su Hijo. En eso también consiste el nuevo nacimiento. Y eso solamente lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Eso lo hace a través de su palabra.
Eso lo hace el Señor. Entonces, desde ahí podemos entender, comprender, y nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales, el ojo del entendimiento, para ver la revelación de Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: grande es este misterio. Me gustaría leer esta escritura. En Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Así es, mis hermanos. Acá no es que el asunto de ser buenito, buena gente, buen esposo, buen padre, buen pastor, nada. Acá tiene que ver con qué, con el nuevo nacimiento. ¿Se recuerda usted que el rabino Nicodemo fue a Jesús de noche? De noche fue, ¿no? Él le dijo: rabí. A Jesús le dijo: rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque todas las cosas que tú haces nadie puede hacer si Dios no está con él. Y Jesús le dio en plano, así, le confrontó. ¿Y qué le dijo? De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tantísima gente hoy en las mismas capillas protestantes y evangélicas, ¿ah?, en esos santuarios terrenales que han edificado, viven y nunca tuvieron el nuevo nacimiento. Hay maestros en Biblia, hay doctores en Biblia, hay pastores, hay evangelistas que nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron la revelación. ¿Quién es Jesucristo? ¿Ah? Y así como Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy correcto moralmente, porque un rabino no era cualquier cosa o cualquier persona. Era un hombre que conocía las escrituras. Jesús mismo da testimonio de él. Le dijo: tú conoces, eres maestro en Israel y no sabes. Él era un maestro. Era un hombre que conocía, un hombre moralmente correcto, pero sin embargo no tenía revelación de Jesús, y por eso le dijo rabí, le dijo maestro. ¿Ah? Jesús es más que maestro. Es el verbo hecho carne. Es la misma esencia del Padre, el Hijo. Él es el autor de la vida. Él es el Señor que los ángeles adoraron. Él es que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él es el mismo del principio y del fin. Él se reveló, se hizo conocer al hombre, y eso solamente hace Dios, por su palabra y por su espíritu. Dios quiere, y mi deseo es que todos los pocos que nos hemos reunido en esta noche tuvieran un encuentro personal, si no lo han tenido, y que tengan la revelación de Dios acerca de Jesús. Y teniendo la revelación acerca de Jesús, tendremos la revelación acerca de su iglesia y de muchas otras cosas, porque muchas otras cosas está encaminándose, dirigiéndose de acuerdo a la mente natural del hombre. Y su palabra dice: el hombre natural no percibe las cosas del espíritu.
Amados, en el Viejo Testamento, muchos incircuncisos habían entrado a servir en el templo, lo dice el profeta Ezequiel, incircuncisos de carne y de corazón, de espíritu. Hoy han entrado dentro de lo que hoy llamamos iglesias, personas que nunca nacieron de nuevo y no entenderán el valor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No comprenderán el valor de su sangre, de su vida en la cruz. Cuando se nos abre esta revelación, saber que el Hijo de Dios estuvo en una cruz, el autor de la vida, el autor de la creación, el verbo mismo. Entonces, se nos abre el panorama. Desde ahí, Él es la puerta. Él es la puerta y la única puerta por la cual entramos a todo lo que es de Dios. Y Él es el único camino por la cual vamos a llegar al Padre. Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos, el deseo de todo mi corazón es que los pocos que estamos, que Dios nos revele más acerca de Él y de su iglesia y de toda su doctrina que Él tiene, porque andando en su voluntad conoceremos la doctrina. Y la voluntad de Dios comienza cuando nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, cuando creemos que Él dio su vida en la cruz del Calvario, cuando entra Él a nuestro corazón y lo recibimos. Ahí comienza este misterio de entender a Dios. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Es la única razón por la cual en esta noche y todas las noches doblego mi voluntad a ti. Que tú te revelas en cada oyente. Y que tú te revelas, Señor, en cada uno de tus hijos. Señor, no te podemos ver en lo físico, pero nuestros ojos pueden verte en el espíritu y que tu palabra se abra para entenderla, obedecerla. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.